Pasaron de las 4 de la tarde y ahora sí, el canciller Santi Juncal. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bien, muy contento de recibirte, Santi. Bueno, muchas gracias. Lo mismo de estar acá como siempre. Pasó de todo este año, ¿no? Pasó de todo y como suele suceder en esta época de balances, vamos a hacer un top 5, digamos los 5 eventos o hechos más importantes, a mi juicio, de lo que pasó justamente en el mundo, que efectivamente se hace una tarea cada vez más ardua, porque pasan cada vez más cosas. Totalmente. Y en ese sentido es muy difícil seleccionar a veces. ¿Viste la etapa de The Economist, que es como un caos de cosas? Sí. Y augura un año de caos también para el año que viene. Exactamente, el caos como normalidad, ¿no? Claro, es la etapa del The Economist del viernes. Efectivamente, sí. Impresionante, lindo augurio de fin de año, ¿no? Sí, tal cual, como para que empecemos como para que arranquemos bien el año, así brindando el 31. Bueno, sí, a ver, nosotros vamos a tratar de pensar de lo que pasó que fue lo más importante y tal vez de actualizar algunas cosas que ya pasaron hace un tiempo. Empecemos por lo que fue el regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos y el lanzamiento consecuente de las guerras comerciales que apenas asumió su segundo mandato el 20 de enero, llevó a cabo en particular contra México y contra Canadá, ni más ni menos que no solamente dos países limítrofes, los dos países limítrofes de Estados Unidos, sino parte de los principales socios comerciales en el marco además del TMEC. Eso se terminó suavizando ese conflicto que generó con cada uno de estos países. En particular se llegó a acuerdos tanto con el gobierno de Sheinbaum como en ese momento con el gobierno de Trudeau. Después fue reemplazado Trudeau por Mark Carney. Pero ya en ese momento apenas lanzó los últimos días de enero y primeros de febrero esta avanzada arancelaria contra sus vecinos. El Wall Street Journal había planteado que era la guerra comercial más tonta de la historia la que estaba llevando a cabo Trump. Después, el 2 de abril, apareció el Trump recargado, no sé si recordás, en los jardines de la Casa Blanca, anunciando con las tablas, como si fueran las tablas de Moisés prácticamente. Ay, Dios, sí, me había olvidado. Las tablas de Excel, lo que él llamó el Día de la Liberación económica de un país que ya tiene, que va a cumplir el 4 de julio del año que viene, 250 años de independencia política. Bueno, se estaba liberando ese día para Trump, Estados Unidos, por lo menos económicamente, porque con lo que lanzaba ese día era aranceles recíprocos prácticamente para todos los países del mundo, para todo el planeta, por supuesto diferenciados de acuerdo a un criterio muy rudimentario para plantear el déficit comercial que tenía con cada uno de ellos. En algunos casos, obviamente, Estados Unidos tiene superávit. Y lo que ocurrió después de eso, el 2 de abril en adelante, fueron idas y vueltas, deadlines que puso en algunos casos Trump para negociar con algunos de esos países, defecciones a esos mismos deadlines, a mismas fechas límites, que llevaron a que un periodista del Financial Times dijera que Trump siempre, always chicken out, como se dice en inglés, ¿no? Siempre arruga. Siempre arruga, siempre se acobarda finalmente y termina cediendo en todo caso en las negociaciones. Bueno, esto no fue tan así en la práctica. Si uno piensa que Reino Unido, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Pakistán y Vietnam, por ejemplo, fueron algunos de los países que terminaron cediendo y negociando con Estados Unidos para llegar a un acuerdo comercial para que no le pongan esos aranceles, ve que el balance es un poco más mixto. Incluso la Unión Europea a fines de julio capituló directamente contra las medidas de Trump y no pidió nada a cambio, a tal punto que fue muy criticada la conducción de la Unión por este tema. Bueno, digo, el balance es mixto. Después hay que incluir incluso países de Sudamérica. El caso del acuerdo marco de Argentina a fines de este año junto con otros países latinoamericanos que de alguna manera Estados Unidos también quiso incluir en estos acuerdos que no solamente incluyen cuestiones comerciales, esto es lo importante decir, en algunos casos hay también componentes de defensa, energéticos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que esto fue para mí un elemento clave del año, ¿no? Para entender lo que fue incluso no solamente el principio, sino hasta hoy, donde incluso todavía sigue pendiente la negociación con China. Bueno, a ver, giro a la derecha en América Latina, segundo gran hecho, ¿no? Las elecciones presidenciales de este año que hubo en América Latina marcan una consolidación de las derechas políticas claramente. El balotaje en abril en Ecuador puso a Daniel Noboa nuevamente como presidente, es decir, religió después de haber sido electo a fines de 2023 tras aquella salida bochornosa de Guillermo Lasso en el poder. En Bolivia se cerró el ciclo de poder de casi 20 años del MAS, que había sido solamente interrumpido por el golpe de Estado a Evo Morales a fines de 2019.
asumió Paz Zamora el 8 de noviembre, perdón, Paz Pereira, Paz Zamora es el padre, que también fue presidente de Bolivia hace ya décadas, le ganó en el balotaje a Tuto Quiroga, que era otra expresión de derecha, muy lejos, lejísimo quedaron del balotaje las expresiones políticas vinculadas al MAS, Andrónico Rodríguez y el candidato oficialista que sacó 3% de los votos. Tremendo. Sí, lo que hay que decir también es que tanto Noboa como Paz Pereira, que justamente ya asumieron, tuvieron obstáculos muy importantes vinculados en ambos casos a el aumento en el precio de los combustibles. En este momento, el vicepresidente boliviano ya es opositor. Edman Lara, ex capitán de la policía, sí, dijo en un TikTok que estaba de acuerdo con las protestas que incluyen paros de la COB, de la Central Obrera Boliviana, que incluyen cortes de ruta, etcétera, contra el gobierno que asumió y dijo voy a subir el precio de los combustibles. Lo mismo le había pasado en septiembre al gobierno de Noboa en Ecuador. Quiere decir que más allá de que las derechas se consolidan en el sentido de que son electas o reelectas en algunos casos, como en el caso de Kast también en Chile, que va a asumir en marzo, como en el caso de Honduras, el 24 de diciembre, en la Navidad pasada, o sea, hace una semana, fue declarado Nasri Afura, el candidato de Trump como presidente de Honduras. Digo, más allá de esto, tiene muchas dificultades para gobernar por estas crisis que vienen de arrastre en América Latina, ¿no? No solamente en Sudamérica, sino en América Latina en general. Tercer hecho fundamental. Se profundizaron las protestas a nivel mundial, en muchos casos a caballo de lo que se da a llamar la generación Z. Estos jóvenes que nacieron o a fines del siglo pasado, principios de este, y esto tocó a todos los continentes del mundo. En marzo en Turquía, por haber detenido el gobierno nacional al alcalde de Estambul y a decenas de opositores, hubo protestas impresionantes en todo el país. También en Asia, incluso se está hablando ya de una primavera asiática. ¿Te acordás de la primavera árabe? Sí. De la década pasada. Bueno, sí. Nepal, Indonesia, Timor Oriental, Tailandia, Mongolia, todos países donde hubo protestas que en algunos casos se llevaron puesto a los gobiernos. Recordarán las imágenes del ministro de Finanzas semidesnudo en un río de Nepal, perseguido por la población, sí, casas en llamas, edificios públicos prendidos fuego o tomados por la población. Bueno, en África también, Tanzania, Camerún y Togo fueron países donde hubo protestas, en algunos casos contra fraudes electorales. Europa no quedó afuera. En Italia hubo protestas muy grandes en solidaridad por el pueblo de Gaza en el marco del genocidio que está cometiendo Israel. Y en Francia hubo incluso la creación de un movimiento que se hizo por redes sociales. Bloqueemos todo, se llama. Mirá. Sí, efectivamente se creó a mitad de año, no quedó en mucho, pero es parte de lo que en algunos casos justamente se articula como consecuencia del espacio virtual, para después tomar las calles en algunos casos. Perú, Paraguay y México, dentro de América Latina, también fueron parte de estos movimientos que fueron mucho menos importantes que lo que ocurrió en otros países que, como decíamos, se llevó puesto a gobiernos, ¿no? ¿Sabes que acá habló bastante de esto Tom Eliashev en su columna animada? Sí. Porque el estandarte de esas revueltas es el símbolo pirata de One Piece. Exactamente, Un incluso anime. lo mencionamos, hicimos un Claro. crossover en su momento, sí, sobre el tema. Es un flash total, porque la verdad es una calavera, medio pirata, pero con el ojo tapado, o sea, una cosa que puede simbolizar cualquiera. Exacto. Pero que no termino de descular. ¿Tiene un común denominador? La verdad, hay un denominador común en el sentido de que hubo referencias cruzadas. Por ejemplo, cuando se empezó a usar en algunos de los países que lo usaron inicialmente, después Sí. en otros también lo tomaron. Digo, en los hechos la hubo. Ahora, ¿qué significa eso simbólicamente para los que marchan? Bueno, tal vez cada uno le da un significado diferente, pero lo cierto es que desempleo juvenil, falta de oportunidades, precariedad laboral, corrupción, todo eso es un denominador común que en mayor o menor medida está en algunas protestas y en mayor o menor medida en otras, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay una base que demuestra que ya no solo los grandes o los que tenemos más de 40, sino los jóvenes muchas veces se ponen a caballo de protestas que en algunos casos terminan hackeando a gobiernos o directamente volteándolos, ¿no? Bien. Me parece importante tenerlo en cuenta. Otro de los hitos de 2025, sin duda. Sí, así es. El cuarto, y para ya ir cerrando, el llamado Plan de Paz de gobierno de Trump para Medio Oriente, dado a conocer a fines de septiembre, firmado en Egipto el 9 de octubre, fue sin duda uno de los hechos más importantes del año, los famosos 20 puntos que intentan por el lado de Trump poner un coto, digamos, a este conflicto. Lo más importante a destacar de este acuerdo es lo siguiente: el plan de 20 puntos de Trump no puso un freno al genocidio, en todo caso lo ralentizó, digamos, lo desaceleró, porque desde el alto al fuego del 10 de octubre a esta parte murieron más de 400 personas en la Franja de Gaza a mano de la Fuerza de Defensa de Israel y fueron heridas más de 1.100 en un conflicto que sigue, que hoy
hoy en día, o en este momento Netanyahu está reunido con Trump en Mar-a-Lago para ver cómo continúan, cómo implementan la fase 2 del plan, que implica supuestamente el establecimiento de un gobierno de transición, de una fuerza de seguridad internacional y de muchos otros temas que prácticamente son incumplibles para lo que es la ambición, en todo caso, de la letra del plan, ¿no? Más allá del espíritu que implica, o que implicaba para Trump en ese momento, tratar de, yo creo, facilitar la cosa para que empiecen a establecerse negocios, incluso con las otras monarquías de la región. Este fin de semana me crucé con un fragmentito de testimonio de Francesca Albanese, sí, la relatora de la ONU para Palestina, para los derechos humanos en Palestina. Lo que le hicieron a esa mujer es casi un paria internacional. Sí, sí. No puede abrir cuentas en bancos, tiene embargado absolutamente todo. No puede, contaba en este fragmento que si su marido o su hija, que son funcionarios de la ONU también en Nueva York, quisieran que ella los visite, no puede, porque tiene prohibida la entrada a Estados Unidos. Además, no podría dar el informe que tiene que dar ante la ONU. Sí. Porque tampoco tiene habilitada la entrada a Nueva York, que es donde tiene sede la ONU. Y además contaba que si le llegaran a invitar un café, su marido o su hija, se harían extensivas a ellos las sanciones, porque le estarían brindando ayuda a una especie de terrorista. Sí. Una muerte legal, tremendo, ¿vale? Una muerte legal, una persecución lisa y llana contra quien fue parte del aparato de Estado de la ONU para investigar los crímenes de Israel en la región. No fue la única repartición la que tenía a cargo ella, que planteó que hay un genocidio justamente en curso desde el 8 de octubre de 2023 a esta parte, como respuesta a los ataques del 7 de octubre. Digo, sí, es tremendo lo que le pasó a Albanese. Hubo otras personas de la Corte Penal Internacional también que fueron sancionadas por el gobierno de Estados Unidos y por otros gobiernos por haber tomado medidas que simplemente implicaban llevar a cabo su trabajo, digamos, ¿no? En estos aspectos. Y por último, bueno, el último hecho, el quinto, el asedio militar de Estados Unidos a Venezuela, ¿no? Hoy hubo un episodio nuevo. Trump hace un rato dijo que Estados Unidos había atacado una zona de muelles donde cargan barco con droga. O sea que sería el primer ataque en tierra de parte de Estados Unidos a justamente territorio venezolano, ¿no? En el marco de una serie de acciones que ya llevan, digamos, que implican o que han implicado declaración del Cártel de los Soles como organización terrorista internacional, bloqueo del espacio aéreo, bloqueo naval desde hace unas semanas a esta parte, incluso intercepción de barcos, y lo que son las ejecuciones extrajudiciales, no solo en el Mar Caribe, sino también en el Océano Pacífico, que Estados Unidos viene llevando a cabo y que ya dejaron 30 episodios, 30 narcolanchas, en las palabras del gobierno de Estados Unidos, derribadas y más de 100 muertos. Ataques totalmente ilegales en lo que es una injerencia de Estados Unidos en Sudamérica y también justamente una amenaza no solo para Venezuela, sino para todo el continente o el subcontinente. Es tan sólido lo que hace Santiago Juncal, este trabajo de curaduría de información, de cita precisa de las fuentes, que ya siento que es redundante que lo subraye. Gracias, Santi, por todo lo hecho este año. Gracias por este panorama, además, por este anuario tan sólido y tan difícil de hacer, de verdad, por la cantidad de cosas que pasaron. Se murió el Papa en el medio. Sí, y no lo mencioné. No, pero quiero decir, así de cosas pasaron. Sí, muchísimas. El Papa argentino. Y bueno, la verdad que en el medio un montón de conflictos, guerras, apremios, aprietes de una nación a otra. En Ucrania también siguen las negociaciones. En fin, es algo realmente caótico lo que ocurre con el mundo y esperamos que en 2026 nos lo sigas narrando así de bien. Dale, muchísimas gracias, feliz año y hermoso seguir estando acá. Santiago Juncal, en Pasaron Cosas. Pasaron cosas. Alejandro Berkovich, Gabriela Vulcano, Alejandro Wall, Nahuel Prado. Pasaron cosas.